Hola, soy Cecilia Guadalupe Torres Hernández y a continuación lo que voy a explicar es acerca del primer parcial de la materia ortopedia y trauma, y el primer parcial se trata de la cintura escapular. A continuación voy a explicar un poquito de la anatomía y la biomecánica. El complejo del hombro está compuesto por 5 articulaciones, de las cuales 3 son verdaderas, como son la glenohumeral, la acromioclavicular y esternoclavicular, y 2 falsas, y hablamos de la escapulotorácica y subacromial. Estas están compuestas por el esternón, clavícula, costillas, escápula y húmera. Y hablando de biomecánica, algo muy particular de este complejo articular, hablamos del ritmo escapulotorácico, y en el cual por cada 15 grados de movimiento, 10 grados serán de la glenohumeral y 5 grados de la rotación escapular. Para hablar un poquito más acerca de la osteología, el esternón, a menudo llamado de esta manera, se encuentra en el punto medio del tórax anterior y está compuesto por el proceso de manubrio, cuerpo y apófisis xifoides. La clavícula, comúnmente llamada de esta manera, es un hueso de forma de S que actúa como una varilla mecánica que une la escápula al esternón. La porción lateral aplanada, llamada extremo acromial, se articula con el acromion de la escápula formando el acromio clavicular. La escápula, comúnmente llamado omóplato, es un hueso triangular altamente móvil que descansa en el lado posterior del tórax. La cara anterior ligeramente cóncava del hueso se llama fosa subescapular, lo que permite que la escápula se deslice suavemente a lo largo de la caja torácica convexa posterior. La fosa glenoidea es la superficie ligeramente cóncava de forma ovalada que acepta la cabeza del húmero y que compone la articulación glenohumeral. Los tubérculos glenoideos superiores e inferiores bordean los aspectos superior e inferior de la fosa glenoidea y sirven como uniones proximales para la cabeza larga del bíceps y la cabeza larga del tríceps, respectivamente. La columna escapular divide la cara posterior de la escápula de la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. El proceso de acromion es una proyección ancha y aplanada del hueso desde la cara lateral más superior de la escápula. El acromion forma un techo funcional sobre la cabeza humeral para ayudar a proteger las delicadas estructuras dentro de esa área. El proceso coracoideo es la proyección del hueso en forma de dedo desde la superficie anterior de la escápula, palpable aproximadamente 1 pulgada por debajo de la porción más cóncava de la cara lateral de la clavícula. Y el proceso coracoideo es el sitio de unión de varios músculos y ligamentos del complejo del hombro. Cuando hablamos del húmero proximal a medio, es el punto de unión para una multitud de ligamentos y músculos. El húmero distal se discute en pues más adelante. Y la cabeza humeral es casi la mitad de una esfera completa que se articula en la fosa glenoidea, que se forma la articulación glenohumeral. El tubérculo menor es una proyección anterior y aguda de hueso justo debajo de la cabeza humeral. La proyección lateral más grande y redondeada del hueso es el tubérculo mayor. Los tubérculos mayor y menor están divididos por el surco intertubercular y a menudo llamado surco bicipital, porque ahí alberga el tendón de la cabeza larga del bíceps. Más distalmente, en la cara lateral del tercio superior del eje del húmero, está la tuberosidad deltoidea, la inserción distal de las 3 cabezas del músculo deltoides, y el surco radial corre oblicuamente a través de la superficie posterior del húmero. El nervio radial sigue este surco y ayuda a definir la unión distal para las cabezas lateral y medial del tríceps. A continuación vemos un poco de la musculatura y en esta imagen podemos ver el trapecio. Este está compuesto por fibras superiores. Su origen y su extensión puede ser en la protuberancia occipital externa, ligamento nucal en las vértebras cervicales y porción medial de
la línea nucal superior, y el accesorio distal es el aspecto posterior superior del tercio lateral de la clavícula. Esto es hablando del trapecio superior. La inervación del trapecio superior es el nervio accesorio espinal o el nervio craneal número 11. Las acciones de este músculo son la elevación de la escápula, la rotación ascendente de la escápula con serrato trapecio anterior e inferior. El trapecio medio es en el ligamento, en accesorio proximal, el ligamento y los procesos espinosos de C7 y T5, y el accesorio distal son el aspecto medial del acromion. La inervación del trapecio medio es el nervio accesorio espinal o el nervio craneal número 11. La acción de este músculo es la retracción de la escápula. Y cuando hablamos del trapecio inferior o bajo, se origina en los procesos espinosos de las vértebras torácicas medias e inferiores, y el accesorio distal es el labio superior de la columna de la escápula cerca del borde medial. La inervación pues es el nervio craneal número 11, y la acción es la depresión de la escápula, rotación ascendente de la escápula con serrato trapecio anterior y superior y retracción de la escápula. Pues aquí hay más músculos que involucran en el complejo del hombro, como son también los el supraespinoso, el infraespinoso, redondo menor. Bueno, estos ya son un poquito más del manguito rotador. Aquí está el subescapular, el dorsal, están los redondos menores, el bíceps braquial, el coracobraquial, el deltoides en sus fibras anterior, medio y posterior, y pectoral mayor. Aquí encontramos biomecánicamente los vectores de fuerza del deltoides cuando el brazo o la extremidad superior ejerce un movimiento de abducción, como las fibras de los deltoides hacen su movimiento. Y lo que mencionaba al inicio de la charla el ritmo escapulotorácico, de los movimientos de la glenohumeral y el movimiento de la rotación de la escápula. Y bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de la acción de los diferentes músculos que actúan en este complejo. Y bueno, en los elevadores escapulares primarios tenemos al trapecio superior, escápulas elevadoras y romboides. En los depresores escapulares primarios tenemos el trapecio inferior, el dorsal, el pectoral menor y el subclavio. En los rotadores ascendentes escapulares primarios tenemos el serrato anterior y el trapecio superior. En los rotadores primarios de la escápula hacia abajo tenemos romboides, escápula elevadora y pectoral menor. Y retractores escapulares primarios, el romboides y el trapecio medio. Secuestradores primarios de la articulación glenohumeral, el supraespinoso, el deltoides anterior y el deltoides medio. En cuanto a los flexores primarios de la articulación glenohumeral, deltoides anterior, pectoral mayor en la cabeza clavicular y el coracobraquial y bíceps braquial. Los aductores primarios de la articulación glenohumeral son los redondos mayores, los dorsales y el pectoral mayor. Extensores de la articulación glenohumeral primaria, el dorsal, el redondo mayor, pectoral mayor, deltoides posterior, cabeza larga del tríceps. Y los músculos del manguito rotador, que es el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor.
Dentro de las patologías más comunes que encontramos en el complejo del hombro, encontramos la luxación glenohumeral. La luxación glenohumeral es la más frecuente de las luxaciones, aproximadamente el 50% del total de las luxaciones. La discrepancia de tamaño entre la cavidad glenoidea y la cabeza humeral otorga a la articulación un gran rango de movilidad, pero le confiere además una especial vulnerabilidad a la luxación. Es por eso que decimos que es una articulación con un gran rango de movilidad y pues es muy vulnerable. El 95% de las luxaciones glenohumerales son de tipo anterior y de ellas la mayor parte, entre el 50 y el 70%, se presenta en pacientes menores de 30 años y afecta con mayor frecuencia a hombres. Clínicamente, el paciente con el hombro luxado resiste el mínimo intento de movilidad pasiva y la abducción activa del brazo, observándose asimetría en el hombro. El acromion se hace prominente y la cabeza humeral puede palparse anteriormente. La inestabilidad glenohumeral es una causa frecuente de dolor y de limitación funcional en el hombro. Implica pérdida de la relación articular entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea. La historia natural, pues encontramos que la mayoría de los estudios se encontraron que la inestabilidad recurrente era probable en pacientes jóvenes. Varias revisiones sistemáticas informaron que la tasa de recurrencia para pacientes jóvenes era mayor al 70%, y es probable que la inestabilidad recurrente cause un mayor daño a la articulación y puede resultar en una cirugía más extensa y costosa. Dentro de la descripción de esta patología encontramos que el brazo adopta una posición de abducción y ligera flexión asociado a rotación interna intermedia. Esta puede ser diagnosticada con una radiografía simple en 2 planos y se puede objetivar la pérdida de congruencia articular, como mencionaba anteriormente. Muchas veces es posible palpar la cabeza del húmero en posición anterior y generalmente el paciente sostiene su antebrazo con la mano contralateral, como podemos ver en la siguiente imagen. En la tendinitis de la porción larga del bíceps, encontramos que en ocasiones el tendón de la porción larga del bíceps se rompe en pacientes más jóvenes durante un periodo de estrés extremo sobre el tendón. La rotura del tendón de la porción larga del bíceps se produce de forma súbita y normalmente sin avisar. La patología responsable de esta rotura suele ser de larga evolución. El estrés repetido sobre el tendón del bíceps debido a la disfunción del hombro, en concreto a los síndromes de atrapamiento, rotura del manguito de los rotadores e inestabilidad anterior del hombro, resultará inicialmente en una tendinitis bicipital. Si se deja sin tratar, esta tendinitis provocará fibrosis y debilitamiento del tendón del bíceps. El tendón se suele romper en su punto más débil, que es donde el tendón de la porción larga sale de la cápsula articular. A veces el tendón de la porción larga del bíceps puede romperse más distalmente cuando está sometido a alguna fuerza extremadamente anormal. Y pues es más rara aún la rotura del tendón de la porción corta del bíceps. Esta se produce con un movimiento muy rápido y potente de aducción y flexión de codo. Clínicamente, cuando el tendón de la porción larga del bíceps se rompe, el paciente experimenta un dolor súbito, agudo en la cara anterior del hombro. El paciente con este tipo de rotura se presentará con una alteración característica de los tejidos blandos, conocida como el signo de Popeye. El diagnóstico de la rotura del tendón de la porción larga del bíceps se puede confirmar realizando la prueba de Ludington para la rotura del tendón de la porción larga del bíceps. Cualquier duda acerca del diagnóstico puede despejarse realizando una resonancia magnética del recorrido entero del tendón del bíceps. Y bueno, la prueba de Ludington para la rotura del tendón de la porción larga del bíceps
Esta pues obviamente nos ayuda a confirmar la sospecha clínica y pues esta prueba se realiza con el paciente sentado y con la mano del lado afectado del paciente colocada por detrás de la cabeza. Ludington es positiva. El examinador debe pues confirmarlo mediante una resonancia magnética del hombro afectado y de la extremidad superior en todo el recorrido del tendón. Lesión del manguito rotador. El complejo del manguito de los rotadores formado por el tendón del supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y los músculos menores es esencialmente durante los movimientos comunes de los brazos. Exige de estas estructuras una integridad perfecta y una configuración anatómica para la funcionalidad correcta. Los factores como postura inadecuada de las extremidades superiores, repetitivos, envejecimiento biológico, falta de vascularización relacionada con el tendón y traumatismos se citan como las principales causas del manguito de los rotadores. Las estructuras más atacadas son el tendón supraespinoso, la cabeza larga del músculo del bíceps braquial y el saco subacromial sinovial. El espectro patológico de la enfermedad del manguito rotador es amplio y va desde una etapa de tendinitis hasta un desgarro total del manguito rotador. Está justificado por el interés en comprender las lesiones en el hombro biomecánico y el proceso de patología para ayudar a la caracterización de la etapa clínica de una manera más efectiva. En relación con la edad de los pacientes, la literatura se corrobora con los descubrimientos encontrados en este estudio que muestran que la incidencia de los pacientes con enfermedad del manguito rotador aumenta con la edad, principalmente en personas mayores de 50 años. El envejecimiento puede ser un factor aislado del aspecto patológico. Sin embargo, la enfermedad se puede decir como un desgaste degenerativo normal, no necesariamente causante de dolor e incapacidad del hombro. El síntoma más común es el dolor, el cual aparece clásicamente en las horas de la noche y con el progreso de la enfermedad afecta las actividades de la vida diaria. El examen físico se encuentra dolor durante la palpación del troquíter, en la inserción del supraespinoso y a lo largo del borde anterior del acromion y un arco de abducción doloroso entre los 60 y los 120 grados. La mayoría de los pacientes con lesión del manguito rotador deben tratarse con un programa de rehabilitación antes de cualquier intervención quirúrgica. Dentro de los diferentes tipos de fractura encontramos la más común, las fracturas del extremo proximal del hombro, en el cual nos dice que el 80% de las fracturas de la porción proximal del húmero presenta un desplazamiento escaso y se producen en el cuadro de osteoporosis en pacientes sedentarios y requieren un tratamiento conservador. Debe instaurarse un tratamiento de cinesiterapia desde el momento en el que la estabilidad del foco de fractura sea suficiente entre la tercera y la sexta semana para las fracturas desplazadas inicialmente y antes para aquellas poco o nada desplazables. En las indicaciones del tratamiento quirúrgico podemos ver que para el 20% de las fracturas de la extremidad proximal del húmero en las que se considera que el desplazamiento es excesivo o que se asocian a las lesiones traumáticas concomitantes, y para plantearse un tratamiento quirúrgico y la rehabilitación posterior, las lesiones del paciente y los beneficios funcionales esperados deben estar a la altura del riesgo que se asume, y los trastornos de la vascularización debilitarán
a largo plazo y de forma a veces imprevisible la microarquitectura de la cabeza humeral. Esta fragilidad secundaria a dicha necrosis aséptica provocará un hundimiento parcial o total de la cabeza, lo que lleva a una incongruencia articular y de forma más tardía a una deformidad por artrosis. Las secuelas de la necrosis se tolerarán mejor cuanto más próxima a la anatomía permanezca la morfología de la cabeza humeral. A continuación encontramos la clasificación de Cotman y que está inspirada, la clasificación de Neer, que está inspirada en la de Cotman. Esta responde a las necesidades de uso más inmediato del cirujano al permitir la documentación. Se basa en el concepto anatómico de los 4 fragmentos que son la tuberosidad mayor y menor, la cabeza y la metáfisis. También considera el valor angular y lineal del desplazamiento de los fragmentos y la presencia o no de luxación. Por tanto, esta define una escala de gravedad que parte del principio según el cual el riesgo de desvascularización y de la basculación de la cabeza aumenta con el número de desplazamiento de los fragmentos. Y bueno, en la rehabilitación, de forma general, el hombro operado se movilizará lo antes posible. Cabe mencionar que pues esto depende del proceso de recuperación, depende del estadio de la fractura. La rehabilitación pasa por 3 fases. Durante la fase 1 se hace hincapié en la movilización pasiva asistida, a veces dejando el bloqueo interescalénico de modo permanente. En la fase 2 encontramos que comienza a partir de la 6ª semana y se estimularán los movimientos activos y se eliminarán la órtesis. Y a partir de la 10ª semana puede iniciarse la fase 3 y se hará hincapié en la recuperación de la fuerza mediante ejercicios de fortalecimiento y también se trabajará el estiramiento. A continuación vamos a hablar acerca de las lesiones SLAPs. El bíceps tiene 2 cabezas, una de las cuales se origina en el proceso coracoideo, cabeza corta, y el otro que comienza su curso desde el tubérculo supraglenoideo y el labrum superior, la cabeza larga. A medida que el tendón viaja distalmente en la articulación glenohumeral, está encerrada en una vaina sinovial y se considera intraarticular, pero extrasinovial. Las lesiones SLAPs pueden ser más difíciles de discernir. Un completo examen de patología e inestabilidad del manguito rotador debe complementarse primero. A menudo el paciente tendrá resultados positivos, signos de impacto de hombro de Neer y Hawkins, que pueden ser indicadores inespecíficos de patología de hombro. El O'Brien, la prueba de compresión activa, a menudo se informa que es relativamente específica para las lesiones labrales superiores. Las rupturas completas del tendón del bíceps distal generalmente informan una fuerza de extensión inesperada aplicada al brazo flexionado comúnmente. Hay una sensación de desgarro repentina, aguda y dolorosa, asociada con la región antecubital del codo. El intenso dolor desaparece en unas pocas horas y es reemplazado por un dolor sordo. Debilidad en flexión es a menudo significativo en la ruptura aguda y sin embargo esto puede disiparse con el tiempo. Podemos encontrar una clasificación del labrum anteroposterior superior, en el cual nos dice
Este nos dice que las lesiones tipo 1 implican un proceso degenerativo y del labrum superior con el ancla del bíceps intacto. Las lesiones de tipo 2 son desprendimientos del ancla del bíceps de los glenoides superiores y son el tipo más común. El tipo 3 es un desgarro del mango del cubo del labrum superior con un ancla del bíceps intacta, y las lesiones de tipo 4 son similares a las de la tipo 3, excepto que la rotura se extiende hasta los bíceps. Y bueno, en la rehabilitación para el manejo no operatorio encontramos que la fase 1 consiste en el manejo del dolor, la restauración completa de la ROM y la restauración del movimiento accesorio normal. La fase 2 consiste en ejercicios de ROM y fortalecimiento temprano, y la fase 3 implica el manguito de los rotadores y el entrenamiento de fuerza periscapular con un fuerte énfasis en mejorar la estabilidad dinámica. Finalmente, la fase de regreso al deporte se centra en el poder y ejercicios de mayor velocidad, similares a las demandas específicas del deporte. Sin embargo, estas fases y la progresión individual varían entre pacientes. Pacientes que comienzan la terapia con pasivo completo y la ROM de hombro activa pueden iniciar el entrenamiento de resistencia en su primera visita. Por el contrario, pacientes con una lesión aguda o la aparición de dolor pueden necesitar progresar más lentamente. El terapeuta juega un papel instrumental en el desarrollo del tratamiento. Muy bien. A continuación siguen las lesiones de Bankart. En las lesiones de Bankart ocurren en más del 97% de los pacientes que sufren el primer episodio traumático de luxación del hombro. Esta lesión se caracteriza por un desprendimiento del complejo glenoideo capsulolabral anteroinferior, lo que resulta en la pérdida de la altura labral y el alargamiento de la banda anterior del ligamento glenohumeral. Las variantes de la lesión de Bankart. Existen dos importantes variantes de la lesión del Bankart. Incluyen lesión de tipo Alpsat y lesión tipo Perthes. Alpsat significa anterior labroligamentos posterior slip avulsion. Consiste en un desgarro del labrum y del ligamento glenohumeral inferior asociados al desprendimiento del periósteo con integridad del mismo, que se desplazan y rotan medial e interiormente, originando un tejido cicatricial que finalmente puede sinovializarse. Y la de Perthes, que es el labrum desgarrado, que puede aparecer normalmente situado, aunque funcionalmente comprometido. El periósteo escapular anterior se observa despegado pero íntegro. En cuanto al protocolo de rehabilitación de esta lesión, se menciona que puede ser un cabestrillo con el codo en rotación interna y en 90 a 120 grados durante los primeros 40 días. Movimientos de flexión y extensión del codo fueron permitidos en forma inmediata, y a las 12 semanas el paciente comienza con ejercicios pendulares intermitentes. Movimientos de rotación externa fueron permitidos en forma progresiva a partir de las 4 semanas, y a partir de las 4 semanas el paciente comienza con ejercicios de fortalecimiento del manguito rotador y músculos escapulares. Deportes de contacto fueron permitidos a partir del 8º mes. En las lesiones de Hill-Sachs, esta lesión se produce cuando se luxa la cabeza humeral y esta se impacta en el reborde glenoideo anterior. En aproximadamente el 95% de los casos ocurre en dirección anterior, secundaria hiperabducción, extensión y rotación externa. La lesión de Hill-Sachs reversa se asocia con luxación de hombro posterior, un tipo de luxación rara. La lesión de Hill-Sachs ocurre hasta el 80% de los casos, y la prevalencia de la lesión de Hill-Sachs es mayor entre la población con historia de inestabilidad anterior del hombro y varía desde el 40 hasta el 90%. Existen muchas clasificaciones para la lesión que evalúan desde el tamaño de la lesión, el involucramiento de superficie de la cabeza humeral, hasta el porcentaje del cartílago lesionado. Se ha visto diferentes estudios que la lesión es un componente importante de inestabilidad recurrente
y no hay un tratamiento estándar para esta lesión. Si la lesión llega a involucrar más del 30% de la cabeza humeral, se sugiere realizar alguna acción quirúrgica. La capsulitis adhesiva u hombro congelado. La capsulitis adhesiva es definida como restricción espontánea y progresiva de la movilidad pasiva de la articulación glenohumeral, especialmente de la rotación externa que se acompaña del dolor y discapacidad. Puede afectar entre el 2 y el 5% de la población. Es más común en mujeres y se presenta entre los 40 y 70 años. Se han descrito varios factores predisponentes en la capsulitis adhesiva, de los cuales la diabetes y enfermedades tiroideas, especialmente hipotiroidismo, son las más importantes. La historia natural de la enfermedad puede tener una duración promedio de 24 a 30 meses y se considera una entidad autolimitante. En la primera fase o fase dolorosa, los enfermos manifiestan dolor difuso, insidioso y progresivo. Frecuentemente se quejan de dolor nocturno que se exacerba al acostarse sobre el lado afectado y este dura entre 2 a 9 meses. La segunda fase se caracteriza por rigidez y limitación de la movilidad. Los sujetos se quejan de restricción para realizar las actividades de la vida diaria, aunque el dolor está presente, es de menor intensidad y esta dura cerca de 4 a 12 meses. La tercera fase o fase de recuperación, conocida como fase descongelante, dura de 6 a 9 meses. Y generalmente las personas describen el dolor como vago y sordo, de inicio insidioso en el área del músculo deltoides. Conforme progresa la capsulitis adhesiva, el dolor se hace más severo y aumentan las restricciones en la flexión y rotación. La aparición insidiosa de síntomas se asocia con capsulitis adhesiva primaria y no con capsulitis adhesiva secundaria, y los individuos con larga evolución muestran movimientos escapulotorácicos compensatorios que producen dolor adicional alrededor del área escapular medial. Lo más importante del examen físico consiste en evaluar la amplitud del rango de movilidad pasiva. En el tratamiento, el objetivo principal del tratamiento es restablecer los arcos de movilidad y funcionalidad del hombro. En los casos de hombro congelado primario, el abordaje inicial debe ser conservador. Los antiinflamatorios se prescriben en las fases inflamatorias iniciales para proporcionar alivio del dolor a corto plazo, y el uso de esteroides intraarticulares disminuye los procesos inflamatorios en la cápsula, actuando sobre la producción de factor transformador. La fisioterapia para la capsulitis adhesiva, independientemente del uso de medicamentos, la rigidez articular debe ser tratada mediante ejercicios de estiramientos. Los programas de fisioterapia deben aplicarse de una forma suave, tolerable y no dolorosa. Generalmente todas las técnicas utilizadas en cuanto a movilizaciones, masaje profundo, ejercicio terapéutico e incluso placebo producen disminución del dolor. Sin embargo, ningún estudio ha demostrado diferencias estadísticamente significativas entre grupos de tratamientos comparados. En cuanto a los enfoques generales de ejercicio en hombro inestable, hablamos de estos objetivos: la disminución del hinchazón, edema o derrame, espasmo muscular y o síntomas de dolor relacionados. Aumentar la temperatura corporal antes del ejercicio de movilidad para maximizar las mejoras. Aumentar la movilidad de la cápsula y o el tejido conectivo. Mejorar la flexibilidad muscular, incluir los músculos de dos articulaciones. Aumente la movilidad neural con técnicas específicas de estiramiento neural y mejora la movilidad del cuarto superior. Mejora el soporte proximal del cuarto superior, la conciencia postural y la resistencia escapulotorácico-cervicotorácica. Aumente la activación muscular y la resistencia en el rango recientemente disponible obtenido de otras técnicas como la movilización articular, el ejercicio de movilidad articular o flexibilidad muscular, y mejorar y mantener la movilidad dinámica y la extensibilidad del tejido. Enseñar métodos activos para mantener y mejorar la movilidad funcional. Iniciaremos con lo que es la anatomía y biomecánica de codo. Bueno, en codo consta de 3 articulaciones, que es la húmero-cubital, la húmero-radial y la radiocubital proximal. Encontramos también lo que son 2 superficies articulares del codo, que va a ser la tróclea y el cóndilo del húmero. Estas se articulan con la escotadura troclear del cúbito y la cara superior de la cabeza del radio.
y las superficies articulares están recubiertas por cartílago hialino. También encontramos cápsulas articulares como la membrana fibrosa de la cápsula articular y la membrana sinovial. También encontramos lo que son los ligamentos, que estos van a ser de suma importancia para los estabilizadores primarios y los estabilizadores secundarios. Y encontramos lo que es el ligamento colateral cubital, el medial y el triangular, que estos se van a dividir en 3 fascículos, en lo que es el haz anterior, el haz posterior y el haz medio. Y también vamos a encontrar el ligamento colateral medial, el ligamento colateral radial y el ligamento anular. En cuanto a la biomecánica, encontramos los músculos flexores. Vamos a encontrar lo que es la capa superficial, la capa media y la capa profunda. Lo que es la musculatura flexora siempre se van a originar en lo que es la epitróclea o también llamado epicóndilo medial. También vamos a encontrar la musculatura extensora, que esta se va a extender. Hay músculos que se extienden y abducen o abducen la mano del carpo, músculos que extienden en los dedos y también otros que también extienden o abducen el pulgar. En cuanto a estos, algunos se van a dar origen en el epicóndilo lateral. Y bueno, los que se van a originar va a ser en la cresta supracondilia lateral del húmero, va a ser el braquirradial y el extensor radial largo del carpo. Tenemos que saber que el codo tiene 2 movimientos, flexoextensión y pronosupinación. Y en rangos funcionales solamente podemos tener el 30 grados de extensión y 130 grados de flexión, pero esto en rangos funcionales. En cuanto a los rangos normales, debe ser de flexión de 70 grados y extensión de 0 a 180 grados. Y en cuanto a la biomecánica, encontramos estabilizadores primarios y estabilizadores secundarios, o también llamados dinámicos. En los estabilizadores primarios encontramos la articulación húmero-cubital, el complejo ligamentario medial, que en esto se va a dividir en anterior, posterior y transverso, y el complejo de ligamentos lateral. Encontramos el ligamento colateral ulnar, que este es primordial, el ligamento colateral radial, que este va a estabilizar la articulación húmero-ulnar, y el ligamento accesorio, que este va a dar la estabilización en varo. Y en la estabilizadores secundarios, o también llamados dinámicos, encontramos flexores y pronador redondo, extensores y la articulación proximal radiocubital. En cuanto a los estabilizadores primarios, el estabilizador van a ser en valgo, y en los secundarios va a ser estabilizadores en varo. Otro tema que también vamos a ver es en cuanto a las patologías, es la epicondilitis medial y lateral. En esta encontramos la epicondilitis medial, que es una patología que compromete la porción proximal de los músculos que se originan en la parte medial del codo y músculos flexopronadores orientados al radial a ulnar. Algo que tenemos que saber es que una de las más frecuentes es la epicondilitis humeral lateral, y en estos van a estar implicados los tenones de pronador teres, flexor carpidal 10, palmar longus y flexor carpi ulnaris. En cuanto a su epidemiología, encontramos principalmente en la patología lateral, lo cual es de gran medida con la mayor frecuencia de la misma, que oscila entre los 7 y 10 veces de la mayor de presentación, y la edad de este es entre los 12 y 80 años, con la mayor parte de reportes en personas laboralmente activas. En cuanto a la causa que más se asocian estas, pues son actividades repetitivas que requieren flexión de la muñeca y o pronación del antebrazo, asociándose clásicamente con deportes. Uno de los síntomas es dolor al hacer la flexión palmar. Otro es que el dolor en el antebrazo se extiende
desde, desde el codo hasta la muñeca por el lado medial. Y el dolor empeora siempre al sostener o flexionar la muñeca. Una de la fisiopatología de esta enfermedad es la presencia de un proceso inflamatorio que involucra una disrupción de la arquitectura del colágeno normal, que posteriormente es reemplazado por tejido fibroso y vascular inmaduro en etapas tempranas, que este va a progresar a microrupturas y de gran degeneración del tendón con o sin calcificación. En cuanto al diagnóstico, podemos saber es que esto es totalmente clínico, no necesitamos alguna radiografía o alguna para saber en cuanto el diagnóstico para la epicondilitis medial. Encontramos lo que es la epicondilitis lateral, que es un proceso degenerativo que se degenera en el epicóndilo lateral del radio, debido a un uso excesivo de la musculatura epicondilia. Una de las causas es que se producen pacientes que realicen actividades que producen movimientos repetitivos de pronosupinación del antebrazo con extensión del carpo. Algo que también debemos de saber es que esta epicondilitis también la llevamos como el codo de tenista. En cuanto a la epidemiología, se presenta con una prevalencia del 3 al 7% de esta población y causa dolor y limitación funcional. Es más frecuente en hombres y del 1 al 3% presentan un episodio de epicondilitis lateral entre 35 a 50 años de edad, al menos aunque sea una vez en su vida. Uno de los síntomas que tenemos en cuanto a esto es el dolor en la cara lateral del codo, sensación de debilidad y dolor punzante si se palpa en la parte lateral externa del codo. Y uno de los que va a ser más implicado en esto del epicondilitis lateral es el músculo y tendón implicado, es el extensor carpi radialis brevis. Es uno de los que más van a estar afectados. También otro que también puede estar afectado en cuanto a este es el digital también. Extensor digital es uno igual también, otro de los que puede estar implicados. Y bueno, es con frecuencia el resultado de lesiones de tipo repetitivo o un trauma directo, generalmente por contracciones repetidas de músculos extensores del antebrazo. Bueno, y también encontramos lo que son pruebas, y como habíamos dicho igual, este es totalmente un diagnóstico clínico. No necesitamos otro tipo de pruebas como una radiografía para poder saber de este. Y encontramos pruebas como el test de Thomson, el test de la silla o el test de Conce para saber el diagnóstico de esta. Y bueno, en tratamiento tenemos que fijar nuestros objetivos principales, principalmente la ergonomía de la mano y el codo, colocación de bandas de resistencia, que estas se van a colocar en el vientre muscular y esto va a ayudar a absorber las cargas, así como también en masaje en fibras musculares, no en el tendón, sino en el trayecto de los músculos, así como también realizar ejercicios de propiocepción y estiramiento. Y algo que también quise anotar es que no es una estrategia fácil y tampoco es tan fácil de quitarlo. Otro tipo de patologías encontramos los tipos de fracturas. En este caso vamos a ver lo que es la cabeza del húmero, diáfisis del húmero, diáfisis de radio y cúbito. En cuanto a fracturas de la cabeza del húmero, encontramos lesión ósea caracterizada por una solución de continuidad a nivel del tercio proximal del húmero, que pueden incluir lesiones de la cabeza humeral, tuberosidad mayor o tuberosidad menor, así como la porción diaficiaria proximal del mismo. En cuanto a la epidemiología, se afecta más en pacientes de edad avanzada, pero igual a jóvenes, que son propensos a tener este tipo de lesiones. Causas, pues hay traumatismos de baja intensidad y también de alta energía. Y también encontramos, así como a convulsiones, electrocución más relacionada con fractura y luxación. Y en cuanto a lo que es
los síntomas encontramos dolor, edema, limitación funcional y en ocasiones crepitación, así como la actitud antiálgica, brazo en aducción como en flexión y el antebrazo sujeto con la extremidad contralateral, esto quiere decir la extremidad contraria. Y para saber el diagnóstico de sí es necesario realizar una radiografía o una resonancia magnética. Y bueno, se le va a realizar una radiografía anteroposterior. Y aquí encontramos igual la clasificación de NER para fracturas de húmero proximal y encontramos lo que es el grupo y la descripción. Y en cuanto a eso, pues vamos a saber qué tipo de tratamiento también le podemos dar. Y también algo que tenemos que saber es que si hay desplazamiento o no del cuello quirúrgico. En cuanto al tratamiento, encontramos guías de práctica clínica y encontramos lo que decía esto, que el tratamiento de las fracturas proximales, ya sea conservador o quirúrgico, siempre van a tener un objetivo de conseguir la consolidación ósea y la máxima función del hombro y también que haya un mínimo dolor de este. En cuanto a las alternativas de tratamiento de las fracturas, existe evidencia a favor y contra del tratamiento conservador y quirúrgico. Y también que existe consenso de la tendencia a individualizar el tratamiento, valorando al paciente en forma integral, considerando el tipo y grado de desplazamiento de la fractura, calidad ósea, la edad y lesiones asociadas que haya tenido a través de esta fractura. Y también que también nos comenta que casi el 80% de estas son tratadas con éxito sin necesidad igual de tener cirugía y también que haya una rehabilitación temprana. Al momento de hacer la rehabilitación tenemos que saber que siempre esto lo vamos a hacer ya que haya consolidado la fractura y también saber qué tipo de fractura es. Otro tipo de fractura es la diáfisis del húmero. Y bueno, es una lesión en la parte de diáfisis del húmero causado por un golpe directo sobre el brazo, provocando una fractura de rasgo único y horizontal. Será oblicuo o espiroideo en un movimiento de rotación brusco e intenso. En cuanto a su epidemiología, abarca de 1 al 3% de todas las lesiones más frecuentes del cuerpo, o sea, es mínimo, y 95% son cerradas, que eso es una buena ventaja para poder tratarlas. Son mayormente por trauma directo y hay mayor prevalencia en lo que son el sexo femenino. Las causas, pues puede ser un golpe directo al brazo, una caída de mano y en codo extendido, accidente automovilístico, atropellamiento, herida de bala, esfuerzos o tracción con carga mayor. En lo de la herida de bala debemos de tener cuidado porque puede comprometer el nervio. En cuanto a los síntomas, pues tenemos dolor y pérdida de la función del brazo, incapacidad funcional, deformidad, movilidad anormal, crepitación ósea. Y también para saber el diagnóstico es necesario realizarle una radiografía. En cuanto al tratamiento, el manejo de la fractura puede ser conservador. El médico tratante debe indicar movilizaciones activas libres en los segmentos no afectados a fin de evitar limitaciones articulares y secuelas funcionales y pueden ser enviados al área de rehabilitación. Esto en caso de que ya haya consolidado la fractura. El programa de rehabilitación temprana debe contener crioterapia, en los primeros 3 días, ejercicios de Codman, movilizaciones activas libres de articulaciones como radiocubital, muñeca y mano, ejercicios isométricos y se involucra al paciente y familiar para la realización del programa para que éste la pueda seguir en casa. Y también encontramos una clasificación de esta, que es la clasificación de principios de AO en el entrenamiento de las fracturas. Encontramos que hay tipo A, tipo B y tipo C. Esto quiere decir cómo haya sido la fractura y si puede ser quirúrgico o no. Y encontramos lo que es lo que decíamos al principio, que puede ser oblicuo, en forma de cuña o en espiroidal. Encontramos también fracturas de diáfisis de radio y cúbito.
La fractura de diáfisis del radiocúbito es la pérdida de la continuidad ósea de la parte tubular de la diáfisis del radiocúbito o incluso de estas ambas, las cuales están asociadas a incongruencia articular radiocubital distal o también puede proximal. En cuanto a la epidemiología, encontramos que representa al 10 y 14% de fracturas, frecuentemente en 3 grupos de edades, de 6 a 10 años de edad y también de 60 a 70 años de edad, y también es más frecuente en sexo femenino. Pues causas: golpe directo del antebrazo, caído con la mano extendida con el antebrazo en pronación, sobre todo en lesiones deportivas, accidentes con máquinas de granja o industriales también puede ser, pero la mayoría son consecuencias de caídas que se producen en los atletas o en personas que caen de su misma altura y que pues meten la mano. Igual, en el diagnóstico tenemos que saber que para saberlo igual es realizarle una radiografía o una TC. Y encontramos los síntomas que es dolor, pérdida de la función del antebrazo, deformidad, incapacidad funcional, limitación del movimiento, y también podemos encontrar lo que es crepitación. Y bueno, para el tratamiento, en adultos el manejo no quirúrgico de las fracturas de diáfisis de cúbito y radio está indicada solo en fracturas no desplazadas, con una mínima inflamación siempre y cuando el paciente sea capaz de tolerar inmovilización. Estos pacientes deben llevar seguimiento con consultas frecuentes con el fin de detectar cualquier alteración y alineación que requiera el manejo quirúrgico. Y también evitar inmovilización prolongada para proteger los tejidos blandos y también realizar movilización temprana de las articulaciones. No podemos dejar de inmovilizar. En síndrome del túnel del carpo encontramos lo que es, pues para esto tenemos que saber la definición de ello, pues es una mononeuropatía de la extremidad superior producida por nivel del nervio mediano a nivel de la muñeca, caracterizado por la presión del túnel del carpo y disminución de la función de este nivel. En cuanto a su epidemiología, se presenta en cualquier edad, género, raza u ocupación, aunque es más presente en mujeres, y entre los 40 y 60 años de edad, y en ocupaciones donde el movimiento de la muñeca es constante. Tenemos que saber que en el túnel del carpo encontramos 9 tendones, que 4 van a ser flexores superficiales, 4 flexores profundos y un flexor largo del pulgar, así como en ellos se va a encontrar lo que es el nervio mediano. En cuanto a los síntomas, vamos a encontrar dolor, adormecimiento de los dedos, cosquilleo, debilidad, ardor en las manos, entumecimiento y con mayor frecuencia durante la noche. En el diagnóstico podemos realizar test como Fallen, Tinel o Hoffman. Y bueno, en la etiología pueden haber varios agentes causales. En no pocos casos no se logra encontrar una etiología que pueda explicarse los síntomas, pero en otros la compresión del nervio puede deberse a distintas causas: inflamación de la vaina de los tendones flexores, luxación articular tanto aguda como inveterada, fracturas viciosamente consolidadas, esguinces o artritis que puedan estrechar el túnel. Y como sabemos, también el uso continuo de la muñeca en flexión por largos periodos de tiempo. Y otros factores causales pues pueden ser la artritis reumatoidea, diabetes, el estrés laboral, el uso repetido de herramientas manuales de vibración, entre otros. Y bueno, en cuanto al tratamiento, en lo que nos abarca lo que son las guías de práctica clínica, el tratamiento conservador en primer nivel de atención consiste en inmovilizar con férula de descarga, en descarga nocturna y actividades laborales y no laborales. También como usar termoterapia, inmersión de agua caliente a tolerancia de mano afectada por 20 minutos, evitar la flexión extensión forzada de la muñeca, evitar la actividad física exacerbada en dolor, y se recomienda que en amas de casa evitar la rotación externa intensa de la muñeca.
como aquí dice exprimir, barrer, tender la cama, lavar a mano. Algo que también tenemos que saber en cuanto a esto, también es que también evitar o reducir lo posible actividades desde el movimiento de la muñeca sea constante, control de la comorbilidad, evitar extensión forzada de la muñeca, cambios en el hábito de dormir, en caso de reiniciar la sintomatología, inmovilizar con órtesis ya indicada y acudir a la brevedad de nuestra valoración. Y también algo que también le debemos de indicar a nuestro paciente es hacer lo que es ergonomía también de la mano, porque también tenemos que preguntarle a nuestro paciente cómo hace sus actividades de la vida diaria. Otro patología es la tenosinovitis de Crevin. Pues esta es la inflamación del tendón aductor del pulgar y el extensor corto del pulgar. También se le conoce como el síndrome de la tabaquera anatómica. La irritación crónica causada por la desviación cubital dura los movimientos propios y produce tenosinovitis en el canal osteofibroso. Se caracteriza por el dolor al utilizar el pulgar, realizar prensión, inflamación en la apófisis estiloides radial y la crepitación cuando la muñeca se extiende y se desvía radialmente. Y encontramos aquí esta imagen. Los tendones, el extensor corto del pulgar y del aductor largo del pulgar movilizan la primera articulación carpometacarpiana. Estos tendones atravesan el primer compartimiento extensor del antebrazo y están superficiales a las estiloides radial. El tendón extensor corto del pulgar se inserta en la base de la falange proximal del pulgar y el aductor largo del pulgar se inserta en la base del primer metacarpiano. En cuanto a la prevalencia, pues es más frecuente en mujeres y se puede presentar de 45 años en adelante. Las causas, pues movimientos repetitivos, actividad física, microtraumatismos y traumatismos de este. Y en el diagnóstico diferencial tenemos que saberlo, es las fracturas escafoides, artritis metacorfalángica del pulgar y neuritis del nervio radial. En cuanto a lo de diagnóstico, es eminentemente clínico. Los estudios de imagen de rutina, pues en este caso no están indicados. Y uno para poder saber, pues hacemos el signo de Finkelstein. En cuanto al tratamiento, en este caso que sea conservador, explicar al paciente los movimientos que provoca el cuadro doloroso, colocar frío local, inmovilizar el pulgar con vendaje o férula si es necesario y en caso recomendar antiinflamatorios. Una vez que se haya remitido el dolor y la inflamación, hay que poner en práctica un protocolo de flexibilidad y a enseñarle ejercicios de potencialización, así como también de propiocepción para nuestro paciente. Estos son los temas de tercer parcial. Encontramos como primero la columna cervical. Encontramos que hay 7 vértebras y el occipucio. Esto se divide en 2 segmentos, proximal, que va a abarcar de C1 a C2, y el distal de C3 a C7. También encontramos que hay 8 raíces nerviosas que salen de ahí mismo. Aspectos morfológicos. Encontramos lo que es el atlas, el axis y la vértebra C7. En cuanto a C1, que es el atlas, no posee cuerpos vertebrales, tiene 2 prominencias grandes y facetas igual muy grandes. En C2 no tiene disco intervertebral, contiene apófisis odontoides, apófisis espinosas y foramen transverso, en el cual va a pasar la arteria vertebral. Igual encontramos C7, que esta tiene un proceso espinoso y único. No contiene agujero para la arteria vertebral y es una arteria transicional, una vértebra transicional. Encontramos también lo que son los estabilizadores estáticos. En cuanto a los ligamentos propios del segmento superior y ligamentos comunes del segmento vertebral cervical. En cuanto a estos ligamentos comunes del segmento vertebral cervical,
tienen características diferentes cada uno de ellos. Empezaremos con lo que es el ligamento amarillo, o también llamado flavium. Se encuentra, es uno de los más gruesos y se encuentra en las articulaciones cigoapofisiarias. Atraviesan todo el largo de la columna y estos unirán lámina con lámina. Encontramos el ligamento también longitudinal, el longitudinal posterior. Este surge desde el axis hasta el sacro y está dentro del conducto vertebral. También encontramos el ligamento interespinoso, que este es delgado y está compuesto por alto porcentaje de tejido elástico. Y también es muy posible que tenga alguna ruptura. Y es uno de los principales estabilizadores de la cabeza. Se encuentra por encima de las apófisis espinosas y este inicia en C7 y se continúa con una membrana llamada ligamento nucal. También encontramos el ligamento interespinoso, que este es de los más delgados, mantiene la estabilidad en la parte de la flexión y están entre las apófisis espinosas. Y encontramos también el ligamento longitudinal anterior, que este es ancho y fuerte y va del lácteos al sacro, y estos conectan también los cuerpos vertebrales. También encontramos dos movimientos específicos, la flexoextensión y la rotación. Estos se dan en C1 y C2. Y bueno, también encontramos dos tipos de articulaciones, que son las cigoapofisiarias y las uncovertebrales, o también llamadas flushka. Encontramos el disco intervertebral, ya que es muy diferente a los otros segmentos vertebrales. En cuanto al disco intervertebral, tiene una forma de media luna, es más estrecho en la mayor parte posterior y sirve para mayor rango de movimientos entre cuerpos vertebrales. En su configuración, en cuanto a lo del disco, el anillo está más en la parte anterior y es de mayor altura, igual en cuanto a la parte anterior, y es muy estable. Y bueno, en cuanto a los cuerpos vertebrales, la morfología es en plano sagital y transverso, y este tiene una concavidad profunda. Algo que también tenemos que saber es que está formado igual por un anillo fibroso y un núcleo pulposo. El anillo fibroso forma el límite exterior en cada disco, y este se compone de tejido fibrocartilaginoso. En cuanto al núcleo pulposo, en su parte central es más gelatinoso, absorbe fuerzas de compresión y contiene mucha sustancia extracelular. Es 70% igual agua. En cuanto a la biomecánica, bueno, algo que también tenemos que saber es que pues encontramos lo que es la musculatura. Entonces, en cuanto a su musculatura, podemos encontrar la que es profunda y la que es superficial. En cuanto a la profunda, encontramos los músculos transverso-occipitales, y en la superficial encontramos musculatura extensora, flexora y musculatura lateral. Cabe recalcar que es superficial. Decimos que esto es superficial, pero realmente no lo son, porque hay otros músculos más grandes que cubren a estos mismos músculos. Y bueno, nuestros versos occipitales son semiespinales, multífidos, rotadores, interespinales, intertransversos. Y en la musculatura extensora están los esplenios, los longísimos, iliocostales y suboccipitales. En cuanto a la flexión, encontramos largo del cuello, largo de la cabeza, recto anterior de la cabeza y recto lateral de la cabeza. Y en el lateral encontramos lo que son los escalenos, en sus fibras anterior, posterior y medio. También algo que debemos de saber es que la columna cervical es una de las más complejas y tiene más lesiones que en la zona lumbar. La biomecánica de esta se encuentra estrechamente en la parte torácica de la columna y también en la cintura escapular, y necesitamos todos los músculos para tener un funcionamiento correcto. Algo que también tenemos que saber es que toda esta musculatura
hay que diferenciarla, que hay múscula que va a mover la cabeza y hay musculatura que va a mover el cuello. Una de las patologías principales que hemos visto es el latigazo cervical. En esta tenemos una lesión aguda de los tejidos blandos del cuello por un mecanismo de lesión de aceleración y desaceleración. El origen de dolor es en la articulación cigoapofisiaria del 50 al 60%. Y la causa más común de estos son accidentes automovilísticos. Una de las incidencias, la incidencia es que en los Estados Unidos se ha calculado que entre 20 y un 52% de los lesionados es en un accidente de un vehículo a moto. Uno de los síntomas de este es que hay dolor no irradiado, rigidez en el cuello, fatiga muscular y la movilidad. En cuanto a la movilidad, incrementa con los síntomas. En cuanto a la fisiopatología, la primera es la aceleración retardada. 2, la aceleración de 2 y 6 meses mayor que la máxima aceleración del vehículo. Y la desaceleración dramática hasta el rango de movimiento del cuello. Bueno, algo que también es que es más frecuente en C5 y C6, una extensión anormal sin traslación. Y los elementos anteriores de esto, bueno, esto de decir la rotación anormal, esto es debido por sus charnelas. Los elementos anteriores, estos se elongan y posteriores se impactan. Y bueno, factores de mal pronóstico, vamos a encontrar lo que son mujeres de edad avanzada, bajo nivel de educación, bajo nivel socioeconómico, pérdida de sensación de posición de la cabeza, gran incidencia y gravedad de los síntomas. Y bueno, estos pueden desarrollar dolor crónico. En cuanto a los factores asociados al accidente, podemos encontrar lo que puede ser el pasajero, colisión con objeto en movimiento o una contusión perpendicular, o sea, desde arriba hacia abajo. Y bueno, en lesiones del tejido blando, encontramos lesiones del borde anterior como avulsión del anillo fibroso, fractura de los cartílagos articulares y apofisianos o contusiones de los meniscos intraarticulares. También tenemos que saber lo que son los diagnósticos diferenciales. En cuanto a la fractura o dislocaciones, ruptura del disco intervertebral, hernia del disco, radiculopatía o síndrome facetario. Y en cuanto a la rehabilitación, la gran clave de esto es la movilización temprana y el retorno funcional temprano. Y hay que hacer una revisión sistemática, igual hacer terapia manual, educación o reeducación, ejercicio, manipulación cervical, masaje y movilizaciones. En cuanto a la manipulación cervical, tenemos que tener cuidado y realmente saberlo hacer, ya que la columna cervical es algo delicado y no cualquiera puede hacerlo. Ahora veremos el tema de propiocepción. Pues la propiocepción es toda aquella función corporal inconsciente del movimiento y la kinestesia es la conciencia del movimiento. Encontramos fuentes de propiocepción, que en este sería el uso muscular. En cuanto a, recordamos que hay tipo 1 y tipo 2, que son las dinámicas y estáticas. Y el órgano tendinoso de Golgi, terminaciones nerviosas libres y mecanorreceptores, en los cuales podemos encontrar que hay superficiales y profundos. Encontramos lo que es, hay una clasificación en cuanto a esto, entonces encontramos los de respuesta adaptativa rápida y respuestas adaptativa lenta. En lo de la adaptativa rápida encontramos lo que son los de Pacini, fibras dinámicas y órganos tendinosos de Golgi, y la de Ruffini, fibras estáticas de uso muscular y discos de Merkel.
Estas van a ser muy diferentes. En lo de la respuesta adaptativa rápida, van a identificar la aceleración, decelerización y cambios súbitos que deforman a los mecanorreceptores. Y en cuanto a las respuestas de adaptativa lenta, van a ser sensación de posición. En cuanto a los de Pacini, estos van a responder a la distorsión mecánica, principalmente a la vibración. Los más grandes se asocian con axones mielinizados, en los que son los alfa. En las fibras dinámicas del uso muscular son sensibles a la velocidad del estiramiento y dan lugar a las fibras aferentes tipo 1 alfa. Se desensibilizan rápidamente muscular y voluntariamente. Y en cuanto a los órganos tendinosos del Golgi, detectan cambios en la tensión del músculo y proporcionan información al sistema nervioso central que pueda influir sobre la actividad. En cuanto a la respuesta adaptativa lenta, encontramos los de Ruffini. Su modalidad sensitiva es ante al estiramiento. Y encontramos también lo que es los discos de las fibras estáticas del uso muscular. Estas se desensibilizan lentamente y envían señales acerca de cambios de longitud, pero no de la velocidad. Y en cuanto a los discos de Merkel, responden ante el tacto y a la presión y se adaptabilizan lentamente y se localizan en el límite de la epidermis. Una pregunta aquí es abordaje de la propiocepción y bueno, pues en esto podemos decir que influyen ante la estimación, entre los posturales, movimientos si es rápido o lento o respuestas cutáneas. Factores que influyen en la estimación propioceptiva, pues si los tenemos, lo que es la influencia cutánea, memoria y distracción, fatiga, velocidad del movimiento, posición de las pruebas y posición articular, número de repeticiones, efecto de la dirección. En cuanto a la influencia cutánea, es evitar estimular al paciente y tener contacto con él de una manera mínima. En cuanto a la memoria y distracción, tenemos lo que es tener una guía cognitiva. Esta se puede ver confluenciada por otros sistemas sensoriales, en lo que es la visión, lo que es la cognición, o sea, nuestro paciente debe de estar concentrado. En cuanto a la fatiga, para saber si nuestro paciente tiene signos de fatiga, pues vamos a observar la pérdida de amplitud del movimiento, la velocidad, el cansancio, o si hay una compensación muscular. En cuanto a los movimientos activos o pasivos, encontramos mayor estimulación propioceptiva que sería con movimientos activos. El movimiento pasivo puede subestimar la posición real de la cabeza. Recordamos que estamos hablando de la columna cervical. También encontramos lo que es la posición de pruebas y posición articular. Realizarlo en ángulos rectos. Puede igual verse otros resultados de la variación de longitud y tensiones de los músculos que recubren las articulaciones examinadas en diferentes posiciones de conjuntos. Igual también tenemos que saber la capacidad de relajar de nuestro paciente y la amplitud de movimiento. En cuanto al número de repeticiones, el paciente debe de poner atención y cumplir con nuestras indicaciones. La cantidad va de acuerdo a la capacidad del paciente, examinar cuántos ejercicios son y articulaciones a evaluar sin llegar a la paciente. Igual, otro que también es los efectos de dirección. En este no varía si es derecha o la izquierda. Y si hay diferencias, no, en el plano horizontal y vertical. En las etapas, otro igual que tenemos que saber que son las etapas de entrenamiento propioceptivo. Encontramos la etapa 1, etapa 2 y etapa 3. La etapa 1, entrenamiento y reconocimiento del patrón del movimiento. Realizar un movimiento efectivo y un movimiento automático. Y bueno, otro también que tenemos que saber son los conceptos de fuerza y de resistencia. En cuanto a la fuerza, pues tenemos que saber qué es la capacidad del músculo para desarrollar el trabajo de este. Y bueno, también encontramos otra definición que en cuanto es
la capacidad del músculo para desarrollar el trabajo de un músculo y la capacidad del músculo para desarrollar fuerza con el propósito de brindar estabilidad y movilidad dentro del sistema musculoesquelético. Y tenemos 3 formas de medir. La fuerza máxima puede ejercer durante una contracción isométrica. 2, la máxima carga que puede levantar en una sola vez. Y 3, el par máximo durante la contracción isocinética. Y encontramos igual la fuerza máxima que los músculos pueden ejercer isocinéticamente en un solo esfuerzo voluntario. Encontramos también lo que es la resistencia, que es la capacidad de los músculos para sostener fuerzas repetidas y para generar fuerzas durante un periodo de tiempo. Y bueno, otro tema que igual vimos fueron las hernias discales. Encontramos lo que es un abombamiento discal y encontramos que es una protrunción. Característica, pues es asimétrica y va más allá de la placa del cuerpo vertebral. El disco se expande en todo el diámetro del disco. Y la hernia discal, que es muy diferente, involucra la ruptura del anillo fibroso del disco del interior de este, la salida del material del núcleo pulposo del disco o expulsión de este. Las hernias discales se pueden clasificar debido a su localización y morfología, que es lo que voy a explicar más adelante. En cuanto a su localización, vamos a tener 3, posterolaterales, paramediales y mediales. Las posterolaterales son las más comunes y van a generar una compresión en las raíces nerviosas. En las paramediales genera compresión en médula espinal y las mediales, estas no generan una sintomatología, así que las podemos tener y no tenemos ningún síntoma. En cuanto según su morfología, tenemos lo que es protrunción, prolapso, extrusión, secuestro o migración. Y la protrusión es asimétrica, la hernia va más allá del margen posterior del cuerpo vertebral. En prolapso hay una salida del núcleo pulposo y la extrusión cuando la hernia está separada del margen posterior, pero aún sigue unida a un pedículo. Y el secuestro, hay una aparición del núcleo pulposo con el disco. Y la migración, aquí sí, hay un fragmento que no tiene contacto directo con el disco y por definición migró de su fuente. Otro tema que vimos es la patología degenerativa. Y bueno, antes de nada tenemos que saber que la unidad funcional es el segmento más pequeño de la columna que representa las características biomecánicas de toda ella. Y estas las van a conformar dos vértebras adyacentes, un disco intervertebral y los ligamentos espinales. El disco intervertebral, tenemos que saber su composición. Tiene el anillo fibroso y el núcleo pulposo. En el anillo fibroso hay una capa externa, una capa interna y una zona de transición. Y en el núcleo pulposo por lo general se representa con propiedades viscoelásticas y estas van a absorber cargas compresivas y también va a dar la altura al disco. En cuanto al anillo fibroso, una de sus funciones es en su capa externa organización lamelar, sus fibras orientadas a 120 grados y en su capa externa se une directamente al cuerpo vertebral con las fibras de Sharpey. Y en cuanto a su capa interna, propiedades viscoelásticas, absorción de cargas compresivas, altura del disco invertebral, y las capas internas se unirán al cuerpo vertebral, o sea, a la placa cartilaginosa. Aquí, como vemos en la imagen de la parte derecha, podemos encontrar lo que es lo que tiene que ver las funciones de contención de las cargas. Pues aquí en las flechas dice que nos indica que son cargas axiales, rotacionales y deslizamiento. Y la composición del disco invertebral permite soportar fuerzas de torsión, cizalla y compresión axial, al igual que ayuda a dar una gran movilidad y soportar las fuerzas que ya habíamos escrito anteriormente. Los componentes estabilizadores encontramos los ligamentos longitudinales, ligamento supraespinoso, facetas articulares y los músculos.
Bueno, pues tienen diferentes, en cuanto a ligamentos longitudinales y el ligamento supraespinoso, pues tienen diferentes funciones como limitar la flexión, la extensión y o estabilidad de la columna vertebral cervical. Algo que también tenemos que saber del disco intervertebral es su inervación y vascularidad. Pues algo es muy limitada, la vascularidad es superficial y se lleva a cabo mediante difusión. Y en cuanto a la inervación, tiene una distribución de 3/4 de grosor del anillo fibroso y se va a localizar en la superficie del disco. Y se va a localizar en la profundidad de los ligamentos longitudinales y también de las facetas. El ganglio de la raíz dorsal con su rama posterior y los nervios sinovertebrales, estos son los que van a dar la inervación en cuanto al disco. Algo que debemos saber es lo del dolor. Las fuentes del dolor. Puede ser dolor discogénico, que es la estimulación de nervios sinovertebrales a partir de desgarros anulares. Esto en la raíz anterior de los nervios sinovertebrales. Tenemos que encontrar también dolor facetario. Ocurre por irritación de los nervios de la rama posterior. En los cuerpos vertebrales, porque estos son inervados por los nervios sinovertebrales, como habíamos mencionado, y en ligamentos espinales por los nocioceptores. Y en los músculos paravertebrales puede ser por causas mecánicas o por causas radiculares. Algo que también tenemos que saber es la diferencia de dolor referido y de dolor irradiado. Dolor referido no se genera en una zona, pero es el sitio de manifestación del dolor. Y el dolor irradiado tendrá una distribución dermatomal, una manifestación local. Alteraciones de la unidad funcional. Vamos a encontrar lo que son los cambios biomecánicos degenerativos. El primero, el prolapso de los discos genera sobrecarga posterior. Este va a generar una artropatía facetaria que después va a perpetuar el proceso degenerativo y de ahí se vuelve una espondilosis. En cuanto a lo del dolor neurogénico, puede ser causas mecánicas o de causas de tejido blando o en imprint óseo. Como la imagen de la derecha, es por osteofitos, que puede ser por compresión o engrosamiento facetario. Bueno, se empieza a formar osteofitos. En las radiografías se observa como picos del oro. Incluso se puede formar puentes en los segmentos superior e inferior. Los picos del oro se pueden hacer en la parte posterior donde se encuentra el canal medular y estos pueden generar compresión. La prevalencia de esto es raro en individuos menores de 30 años. Se vuelve más común en la quinta y sexta década de vida y el 48% de individuos de 40 años. En los sitios de dolor está el nervio sinovertebral, que va a dar dolor occipital, parte posterior del cuello, del hombro o extremidad superior, y también puede haber un daño radicular, donde puede haber una localización dermatomal o distribución por miotomas. El daño puede ser mecánico o inflamación bioquímica. Es lo que explicaba. Otra patología que vimos es otro tema que vimos es la columna lumbar. En cuanto a la columna lumbar, vamos a tener que primero la línea de gravedad. Pasa a través del proceso mastoideo del hueso temporal anterior a las segundas vértebras sacras y ligamento posterior a la cadera y anterior de la rodilla y tobillo. Esto quiere decir que pasa en cuanto a la línea vertebral en el lado cóncavo de todas las columnas vertebrales, de toda la columna vertebral. Encontramos lo que son los discos intervertebrales. En relación con las vértebras, esto quiere decir su posición entre dos vértebras. Esto es de cómo se describen. Los discos invertebrales se van a describir de la manera en la relación con las vértebras. Esto quiere decir su posición entre dos vértebras, o sea, el disco entre L1 y L2. Y en cuanto a las raíces nerviosas, se van a describir en cervicales, salen por encima de ellas, excepto C8, que sale por debajo, igual que las lumbares y torácicas. En cuanto a la columna lumbar, vamos a tener dos segmentos funcionales, el cráneo cervical y el tóraco lumbar.
Bueno, algo que tenemos que saber es de las consecuencias biomecánicas. En cuanto a la extensión, vamos a encontrar que produce una ligera migración posterior y el núcleo pulposo y ensanchamiento del agujero vertebral. Y por el contrario, empuja el núcleo pulposo hacia atrás. Como regla en general, el núcleo pulposo del disco se empuja a una dirección opuesta a la del movimiento espinal. Y esto a cuanto a la flexión. Y en cuanto a la extensión, pues vamos a saber que eh, la extensión lumbar comprime las caras posteriores de los cuerpos vertebrales, pero separa la cara anterior como resultado. El núcleo pulposo es empujado anteriormente, donde la presión es menor, como en la imagen lo vemos. Otra cosa que también tenemos que saber es la nutación y la contranutación. La nutación describe una rotación anterior del sacro en relación en cada ilio, y la contranutación es una rotación posterior del sacro en relación de cada ilio, como lo marcan las flechas. Otra cosa que tenemos que saber es lo que es la inclinación pélvica anterior y la inclinación pélvica posterior. En cuanto a la pélvica anterior, es una rotación anterior del arco corto de la pelvis alrededor de las articulaciones de cadera con el tronco en posición vertical y estacionarlo. Extiende naturalmente la columna lumbar y aumenta la lordosis. Y en inclinación pélvica posterior es una rotación del arco corto de la pelvis. Una inclinación pélvica posterior flexiona la columna lumbar y por lo tanto disminuye la lordosis. También tenemos que saber la musculatura del tronco. Tenemos musculatura posterior del tronco y musculatura anterior. En la musculatura posterior tenemos erectores de la columna y transversos abdominales. En los erectores de la columna vamos a encontrar lo que son los músculos espinales, longísimos y iliocustales. Cada columna muscular se asocia topográficamente en estas tres regiones. Y en cuanto a los transversos abdominales, vamos a encontrar semiespinal, multífidos y rotadores. Lo mismo, estos músculos se encuentran profundamente en el erector de la columna y se extienden de forma oblicua. Y bueno, estos músculos, en cuanto a los espinales, están particularmente bien desarrollados a nivel lunar y cráneo cervical. Proporcionan un elemento de estabilidad en estas regiones de la columna. Y en cuanto a la musculatura anterior, vamos a encontrar lo que es el recto abdominal, el oblicuo externo e interno y el transverso abdominal. Y bueno, los músculos transespinales trabajan en conjunto con los músculos abdominales oblicuos durante la rotación del tronco. Y también vamos a encontrar otros músculos que están asociados con movimientos y la estabilidad de la zona lumbar, que van a ser el iliopsoas y el quadratus lumbrarum. En cuanto a estos, no están asociados a músculos del tronco, pero son fuertemente, dan lo que es los movimientos y la estabilidad lumbar. Bueno, en cuanto a las patologías referente a la columna lumbar, vamos a encontrar lo que es dolor lumbar o también llamado lumbalgia. Bueno, primero vamos a iniciar con dolor lumbar, pues este es un trastorno frecuente y puede variar su evolución, ya sea agudo o crónico. Y este proviene de causas articulares, musculares, etcétera. Encontramos igual lo que es, bueno, estos tienen una clasificación que pueden ser etiológicas, va a depender de su causa, de acuerdo al dolor, de acuerdo a la cronicidad, o sea, si es grave, o si es grave o agudo, subagudo. Y también vamos a encontrar lo que son, bueno, y la prevalencia es del 80% de las personas en Estados Unidos, pero es mayor en mujeres. Y bueno, de las banderas rojas en cuanto al dolor lumbar, encontramos que las lumbalgias biomecánicas pueden mejorar el dolor con reposo.
Las banderas rojas son que sea mayor de 50 años, algún trauma, que tenga cáncer o algún déficit neurológico. Y bueno, las donde son más frecuentes es en L4 y L5, ya que se encuentran las charnelas. Y bueno, y ejes de movimientos igual por esto. Y podemos encontrar hernias a este tipo de niveles. Y esto puede llevarnos a una radiculopatía. Bueno, factores de riesgo podemos encontrar el género, edad avanzada, obesidad, tabaquismo o alguna ocupación. Y nos pregunta, ¿es un problema de salud pública? Pues sí, porque la gran incidencia que tienen las personas, además altos niveles de incapacidad en las personas activas laboralmente, y pueden evitarse con un estilo de vida más activo o con medidas de higiene posturales. Otro que vamos a ver es la espondiloliestesis. Bueno, en ellas, ¿qué es? Es una afección común y dolorosa que existe cuando hay un desplazamiento o deslizamiento del cuerpo vertebral superior en relación con el siguiente. Y la espondilosis, que es muy diferente, es un defecto bilateral de pares intraarticulares permitiendo un deslizamiento de los mismos por el desgaste, empeorando con la edad, más en pacientes a partir de los 40 años. Principalmente una de las causas es la falla de elementos vertebrales según su fisiopatología. Y encontramos una clasificación degenerativa, sintomática y sintomática. Y bueno, en lo que es la espondililosis, la fractura de podemos encontrar lo que es la fractura de la parte específica de la vértebra articular, une el pedículo con la lámina. Y en la espondilistesis, la estructura comprometida de las facetas articulares puede tener algún cierto envejecimiento. Y esto va a evitar la congruencia de los cuerpos vertebrales. Otro que encontraremos son la artropatía facetaria. Bueno, en ellos sus principales causas es la osteoartritis y las afecciones reumatológicas. Es de los más comunes y este se refiere a cualquier proceso adquirido traumático o degenerativo que cambia la función normal o la anatomía de la articulación facetaria lumbar. Síntomas. Se puede inflamar y desguinzar, un dolor localizado, un dolor referido debajo de la rodilla. Y bueno, y también tenemos lo que es la radiculopatía lumbar. Bueno, en cuanto a lo de la artropatía facetaria, las estrategias diagnósticas es que rangos amplios de movimiento puede generar dolor, así que tenemos que tener cuidado. En la radiculopatía lumbar se refiere a un proceso patológico que involucra las raíces nerviosas lumbares y se refiere a la irritación e inflamación de una raíz nerviosa. En cuanto a los síntomas, vamos a encontrar lo que es parestesia. El paciente no puede determinar el inicio preciso del dolor. El dolor puede variar con severidad y ubicación. Y en rara ocasión hay compromiso de vejiga y intestino y puede manifestarse con retención urinaria o incontinencia. Hay que tener cuidado con este y hay que realizar un diagnóstico diferencial, pues puede haber bursitis trocateria, tensión disquiotibiales, neuropatía tibial, neuropatía peroneal, fractura de cadera. Y bueno, un análisis del diagnóstico funcional de una radiculopatía se debe realizar un examen neurológico, musculoesquelético y periférico completo. Examinar la espalda por asimetría o algún cambio sobre un lado de la pelvis. También evaluar el movimiento de la espalda y ver si se produce algún síntoma radicular, o sea, dolor irradiado a una extremidad en la distribución de las quejas de nuestro paciente. Y bueno, y luego el otro tema que vimos fue el de cadera. En cuanto a cadera, encontramos que está compuesto de un acetábulo formado por 3 huesos, que también encontramos lo que es el fémur, que son trocánteres, encontramos bordes y líneas interarteria áspera y pectínea y la tuberosidad glútea y tubérculo del abductor. En el ángulo de inclinación encontramos en el plano frontal ángulo formado entre el cuello y el eje del fémur, el normal en 125 grados, coxa valga menor a 125 grados y coxa vara
menor a 125 grados. Kotsa valga mayor de 125. Y coloca las rodillas debajo del peso corporal. Vamos a encontrar estabilizadores internos y estabilizadores externos. En cuanto a los estabilizadores internos, encontramos ligamento transverso acetabular, ligamento redondo, lámina acetabular y cartílago articular. Y estabilizadores externos encontramos ligamento iliofemoral, y ligamento isquiofemoral, ligamento pubofemoral. También encontramos lo que es la pelvis y la articulación sacroiliaca. Pues esta la van a conformar 3 huesos, lo que va a ser sacro, coxis y huesos ilíacos o huesos indominados, que estos tienen 3 segmentos, que son ilio, isquion y pubis. En cuanto a las articulaciones que la conforman, vamos a encontrar sacrocoxigia, sacroiliaca y sínfisis del pubis. Sus funciones principales, las generales, es protección de órganos pélvicos, funciones obstétricas y transfiere el peso corporal. Y en cuanto a las biomecánicas, encontramos en sus funciones centro de absorción de impactos. Este en el segmento superior e inferior al cuerpo y rota en sentido contrario a los huesos ilíacos. En la 2 se transfiere carga del segmento corporal superior. Es en el sacro y la articulación sacroiliaca, ignominados y miembros pélvicos. El peso se va a distribuir de arriba hacia abajo. Y en la 3, en la nutación y contranutación, va a proveer el balance durante la distribución del peso. Estos movimientos suceden durante la marcha, aparte, igual que ayuda a que haga movimientos ordenados. Otro es el centro de propiocepción, pues este controla y orienta la postura del cuerpo y nos va a ayudar a una posición correcta de la postura. Otro permite el sacro que actúe como un eje central de la pelvis. Entonces, pero esto es gracias a la articulación sacroiliaca que permite que el sacro sea un punto central de cargas. En cuanto a los ligamentos de la articulación sacroiliaca, encontramos el longitudinal anterior o sacroespinoso. Este va a restringir el movimiento de hacia arriba del sacro y el movimiento lateral del ilio. Y en los posteriores va a restringir el movimiento hacia arriba y abajo del sacro y movimientos mediales del ilio. Y encontramos también los ligamentos sacroiliacos que consisten con el ligamento longitudinal anterior, dorsales largos y cortos, supraespinoso, ilio lumbar y sacrotuberoso. Otra articulación que encontramos es la articulación de sínfisis del pubis. Es una articulación anfioartrosis, que es una articulación cartilaginosa que posee un disco fibrocartilaginoso, la unión ósea, que por ligamentos anteriores, posteriores y superiores e inferiores, y también que tiene un disco intraarticular y de superficie cartilaginosa en cada extremo óseo. Encontramos la terminología que es la inestabilidad sacroiliaca, que es una condición anormal de la articulación que lo confiere la movilidad anormal de la lasitud de la cápsula ligamentosa. La subluxación sacroiliaca también tenemos, que es un desplazamiento permanente de las partes óseas que la conforman la articulación, que esta la puede desarrollar con trastornos degenerativos o pueden ser consecuencias de ergonomía normal o un desgarro o algún trauma que hayamos tenido. En la disfunción sacroiliaca es un estado reversible en el cual hay disminución de movilidad sacroiliaca y puede ser relacionada con causas articulares y puede ser desarrollada por desgarros. Y también encontramos lo que es la artritis sacroiliaca, que encontramos que es una condición inflamatoria de la articulación y esta puede ser ocasionada por espondilitis o anquilosante o trastornos de inflamación. Encontramos sitios de dolor. En la primera imagen que dice la B, encontramos que se origina en la articulación sacroiliaca. En cuanto a la articulación, puede referir en la cara posterior lateral de la cadera y también puede afectar el lado lateral o proximal del músculo. Y en cuanto a las otras imágenes, son que se originan en otras estructuras. Otros sitios de referencia donde puede irradiar el otro lado o puede manifestarse en el sitio donde se encuentra la articulación sacroiliaca.
En cuanto a esto de lo que es este tema, encontramos para saber exámenes clínicos y lo vamos a encontrar en dos, en cuanto a la palpación y provocación. En la palpación encontramos lo que es palpación e inflexión de parado y sentado, test de Gillette y en el test de provocación podemos encontrar separación anterior, posterior, el de Jensen, el de Yoma o el de Patrick. Y todas estas nos puede indicar si hay algún problema con ellas. Para las indicaciones específicas para test de la articulación sacroiliaca, pues tenemos que hacer una maniobra de distracción y que el paciente le genere dolor. Nosotros realizamos pruebas para la articulación sacroiliaca. Puede haber una discrepancia por dolor lumbopélvico por maniobras específicas lumbares. También realizar pruebas de articulación sacroiliaca. Si el paciente tiene antecedente de algún desorden sacroiliaca, pues hay que tener cuidado, porque pueden ser negativos.
Los músculos de la rodilla se pueden dividir en dos grupos principales: extensores de rodilla y flexores de rodilla. Los músculos extensores de la rodilla, los cuádriceps, el recto femoral, vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio. Y los flexores de la rodilla incluyen el conjunto de isquiotibiales, el gracilis, el sartorio, el gastrocnemio, el plantar, el popliteo. Y curiosamente, la mayoría de estos flexores de rodilla también rotan interna y externamente de la rodilla. El ángulo Q describe la línea de fuerza generalmente en los cuádriceps con respecto a la rodilla, y este ángulo puede proporcionar pistas sobre las causas cinemáticas anormales. Cuando hablamos de tobillo y pie, encontramos a la tibia y al peroné, el tarso y metatarso. Los huesos del retropié o huesos del tarso son huesos del tarso y talus calcáneos. El medio pie encontramos el navicular, el cuneiformes medial, el intermedio y lateral y cuboides. Y en el antepié, los metatarsianos y falanges. Las articulaciones proximales son la talocrural, subtalar y tarso transversal. Las articulaciones distales, las tarsometatarsianas, metatarsofalángicas e interfalángicas. Y las siguientes estructuras soportan la articulación talocrural: la membrana interósea, ligamentos tibiofibulares anterior y posterior, ligamento deltoides, ligamentos colaterales, laterales, ligamento talofibular anterior, ligadura del calcáneo y ligamento talofibular posterior. Los siguientes movimientos de dorsiflexión, plantiflexión, eversión, inversión, aducción y abducción. Los cuatro músculos del compartimiento anterior son el tibial anterior y el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el fibroso externo. Los cuatro músculos están inervados por el nervio fibular profundo y los cuatro realizan la dorsiflexión como una de sus acciones principales. Aquí encontramos estos músculos, y los músculos en el compartimento lateral de la pierna son el fibular largo y el fibular corto. Ambos son primarios flexores plantares y evertores del pie. Aquí están el peroneo largo y el peroneo corto. Los músculos del compartimento posterior se dividen en dos grupos, superficiales y profundos. El grupo superficial incluye el gastrocnemio y el sóleo. El grupo profundo incluye el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. Todos los músculos en el compartimento posterior están inervados por el nervio tibial y realizan la flexión plantar como una de sus acciones principales. Y aquí los podemos encontrar. Y en cuanto a los intrínsecos, el extensor corto de los dedos y el interóseo dorsal, el extensor de los dedos breves realiza la extensión de los dedos, el interóseo dorsal realiza la abducción del segundo, tercer y cuarto dígito, y los músculos intrínsecos de la cara plantar del pie están organizados en 4.